Bien, comenzamos entonces. Habíamos quedado en el encuentro anterior en la interpretación que hace Freud del intento de suicidio. ¿Sí? Habíamos visto que él, por un lado, lo plantea como un cumplimiento de deseo, de haber, como haciendo esta conexión simbólica, esta asociación entre caer y parir, o caer y dar a luz, como si ella, al tirarse hacia las vías del tren, estuviera pariendo el hijo que debería haberle dado el padre según su deseo, ¿no? Según su deseo inconsciente, según Freud. Por otro lado, plantea esto de que como un cumplimiento de castigo con respecto a la madre, ¿no? Ella, identificada a su madre en una rivalidad hacia ella, en una venganza hacia ella, en vez de atacarla a ella, se identifica con ella y lo que le haría a ella se lo hace a sí misma. Es un poco la lógica de Freud que tiene la identificación melancólica, ¿no? Que los objetos los objetos perdidos se incorporan a través de una identificación. Eso lo plantea Freud con respecto a la melancolía. Bueno, es el mismo mecanismo. Muchas veces Freud plantea que el suicidio no es la intención de matarse a un enigma, sino de matar a otra persona. Uno se identifica con esa persona y en lugar de hacerlo a esa persona, se lo hace a sí mismo. Entonces, eso con respecto a la interpretación que hace Freud. Lo que dice Freud es que la motivación, la explicación que da ella de por qué se intenta suicidar es porque, por lo que le dice, por el rechazo de la dama hacia ella, ¿no? El padre las ve, ella se pone muy nerviosa, le dice, no quiero que mi padre nos vea. Ella le dice, bueno, si no vas a poder tolerar esto, entonces mejor que lo dejemos acá. Ella va y se tira. Esa es la explicación que le da a Freud. Freud dice, en esa explicación no aparece el padre como factor principal, sino el rechazo de la dama, de Leonie. Pero, sin embargo, lo que va a decir Freud es que para él el padre tiene el papel principal, no solo en el intento de suicidio, sino en el vuelco hacia la homosexualidad que tiene Sidonie, y además tiene el papel principal en la trayectoria del análisis. Entonces, lo que Freud plantea es que lo que la retiene a ella en la homosexualidad es una actitud de venganza hacia el padre, de despecho, porque el hijo que debería haberle dado a ella se lo dio a su madre, justo en el momento que ella lo quería, se lo da a su madre. Entonces, como venganza hacia su padre, se hace homosexual, se muestra en las calles para que lo vea. Freud hace esa interpretación, que sería como si estuviera vengándose de él. Entonces, Freud tiene toda una teoría de la transferencia en un análisis de qué es lo que uno como consultante o como analizante, como paciente, qué es lo que deposita en su analista. Por supuesto que lo que deposita en su analista va a estar determinado por coordenadas edípicas. Uno en el analista va a encontrar a su padre, va a encontrar a su madre, va a encontrar a su hermano, es decir, a figuras de autoridad de la primera infancia, o sea, muy, muy importantes, en quienes uno va a depositar las fantasías edípicas incestuosas. ¿Sí? Ese es el material con el que el analista trabaja. Eso permite acceder, según el psicoanálisis tal como lo propone Freud, lo que permite acceder es a cuáles son las fantasías inconscientes edípicas para poder desde ahí poder hacer algún movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con respecto a la transferencia en el caso de Sidonie? Lo que Freud dice es que en el análisis no hay resistencia, en el análisis de ella no hay resistencia a lo que es muy común, dicen en los pacientes y en los análisis, es muy, muy común que haya mucha resistencia de los pacientes. O sea, él les dice, hablen, asocien libremente, digan lo primero que se les pase por la cabeza, no tengan ningún pudor por más que sea
algo indecoroso o algo que les parezca una boludez, una tontería, no importa, usted dígalo. Bueno, dice, lo cumple en 2 minutos, ya a partir de ahí empieza a haber resistencia a decir cosas. Bueno, en el caso de ella no. Dice que hay mucha participación intelectual, él le hace preguntas, ella responde, le dice hable de su familia, ella habla de su familia, hábleme de su relación con sus hermanos, ella se pone a hablar. Entonces dice, les leo la cita, el análisis se consumó casi sin indicios de resistencia, con una alerta participación intelectual de la analizada, quien también mostraba, empero, una total tranquilidad de ánimo. O sea, ella respondía, hablaba, lo que Freud le preguntaba, ella le contestaba. ¿Por qué? Porque ella quería librarse lo antes posible de ese análisis. Es más, ella salía del análisis y se iba a ver con Leoní, algo que le había dicho a la familia que iba a dejar de verla. Leoní la esperaba, se juntaban en un café y ella le contaba qué es lo que habían charlado, cuáles eran las interpretaciones de Freud. Se reían un poco, ahí ella iba un poco indignada, al menos en lo que cuenta en la biografía. Y dice Freud, una vez que le enfrenté con una pieza de teoría de particular importancia y que le tocaba de cerca, manifestó con inimitable acento, ah, eso es muy, pero muy interesante. Como una dama de mundo que es llevada por un museo y mira a través de un monóculo unos objetos que le son por completo indiferentes. ¿Sí? Como él le hace una interpretación o una construcción y ella le dice, ah, muy, muy interesante. Como, pero no tenía ningún efecto luego. Dice que a Freud a eso lo denomina la táctica rusa. Dice, algo que hacen en la neurosis obsesiva también. Las personas diagnosticadas con neurosis obsesiva dice que hacen lo mismo también. Que llevan a grandes progresos intelectuales sobre la construcción del porqué del síntoma, por ejemplo, pero sin embargo eso no se refleja en una modificación del síntoma o del padecimiento. Justamente porque no hay como un interés en modificar algo, sino en simplemente hablar, pero sin ninguna confianza en que eso pueda ayudarles. Entonces, lo que dice Freud es que la transferencia con respecto a él, que por supuesto que ella lo ubicaba a Freud como su padre, ¿no? Entonces, la misma venganza que ella estaba dirigiendo hacia su padre, de algún modo también la dirige a Freud. ¿Por qué? Entonces, dice que como el factor afectivo de venganza contra el padre fue lo que posibilitó esa fría reserva. O sea, que ella puede hablar, pero sin ningún progreso en el análisis. Entonces, por un lado, lo que Freud dice es que piensa que no había una transferencia hacia él, al mismo modo que hay con otros pacientes, pero a la vez dice, no puede haber análisis sin transferencia. O sea, ya en el transcurso del análisis es inevitable que aparezca esa transferencia. Entonces dice, en realidad transfirió hacia mí esa radical desautorización del varón que la dominaba de su desengaño por el padre. Entonces, cuando él cae en la cuenta de que podría estar ubicándolo a él como el padre y también están vengándose de él, ahí es cuando dice, bueno, vamos a concluir conmigo, podés seguirlo con otra persona. Y recomienda que lo siga con una mujer. ¿Sí? Y es interesante porque después Diana Fuss lo que va a decir es que Freud hace lo mismo que le supone que hace ella con respecto a su madre. Se hace a un lado. Así como dice que la madre de Sidonie, trataba de conquistar hombres, de que si la venían con ella, de que no piensen que es su hija, de que quería agradar a los hombres a pesar de que esté casada, dice Freud, ella se hace a un lado, le deja a los hombres a ella y ella va con las mujeres. Lo que va a decir Diana Fuss es que Freud termina haciendo lo mismo, se hace a un lado. Entonces, interrumpí tan pronto hube reconocido la actitud de la muchacha hacia el padre y aconsejé que si se atribuía valor al ensayo terapéutico se lo prosiguiese con una médica. Lo cual no sucedió porque luego no continuó con una médica.
Pero lo que va a decir es que si bien estaba este factor afectivo de venganza hacia el padre transferido a Freud, luego hubo un indicio de una transferencia positiva, una transferencia que lo que él llama lo que es motor del análisis, cuando hay interés en proseguir, cuando el paciente trae sueños, trae lapsus, cuando tiene un interés en construir el surgimiento del síntoma, lo que dice es que Sidoní le llevaba sueños. O sea, él le empezó preguntando, ¿usted tiene sueños? ¿Qué sueña? Bueno, ella empieza a traer sueños que en los sueños es como si le dijera, sueño que estoy con un hombre, sueño que me curo, que puedo formar una familia con un hombre, que tengo hijos, que tengo un matrimonio y una familia feliz, que puedo salir de esta homosexualidad. Como le lleva sueños que él le dice, son hipócritas esto. O sea, no engañas a nadie con esto. Son sueños mendaces, hipócritas, le dice. Que en realidad en la biografía lo que cuenta es que eran sus fantasías con la dama. Le cambió el género y dice, bueno, sueño con estas cosas, como para satisfacer a Freud a sus ganas de, de que ella traiga sueños. Entonces, dice, el contenido de los sueños, esto está en el historial, dice, ellos, los sueños, anticipaban la cura de la inversión por el tratamiento, expresaban su júbilo por las perspectivas de vida que ahora se le abrían, confesaban la añoranza por el amor de un hombre y por tener hijos, y así podían saludarse como feliz preparación para la mudanza deseada, ¿sí? La mudanza de homosexualidad a heterosexualidad. Entonces, Freud le dice que no cree en esos sueños, que le parecen mendaces e hipócritas, y que tienen el propósito de engañarlo a él tal como engañaba a su padre, ¿sí? Así como ella usaba cualquier estrategia y cualquier mentira para poder salir de la casa y ver a la baronesa, también utilizaba las mismas estrategias con él. Y escuchen esto porque es muy interesante. Dice, no obstante, creo que junto al propósito de despistarme, había también una pizca de galanteo en esos sueños. Era también un intento por ganar mi interés y mi buena disposición. Quizás para defraudarme más tarde con profundidad tanto mayor. O sea, como si le quisiera llevar esos sueños para ganar su confianza y luego que la venganza fuera mayor. Entonces ahí se pregunta Freud, ¿pero el inconsciente puede mentir? Porque entra en este tema, si trae los sueños, ¿el inconsciente está mintiendo? ¿El inconsciente es sincero como se le presenta este problema? Entonces lo que va a decir es que este propósito de engañarlo a Freud provenía del preconsciente. Pero, o sea, no era consciente, pero tampoco era inconsciente. Pero ese deseo de engañarlo se abrió paso en la medida en que se conectó a una moción inconsciente de deseo de agradar a su padre o a su sustituto, o sea, a él, y así creó un sueño hipócrita o mendaz. Entonces, porque para Freud no hay posibilidad de que alguien le esté mintiendo adrede. O sea, si le miente es porque hay una intención, aunque sea inconsciente, de agradar, de contribuir al análisis. O sea, no admite la posibilidad de que alguien le esté mintiendo, de que lo quiera engañar a propósito. Entonces trata de forzar la teoría para que esos sueños que traen, igualmente tengan un contenido inconsciente real, ¿no? Verdadero. Bueno, hasta ahí estamos con el apartado 3. Eso es todo lo que vimos hasta ahora es el recorrido que hace Freud sobre la trayectoria del análisis, de cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo concluye. En el apartado 4, lo que va a tratar es de sistematizarlo un poco, de tratar de ver, bueno, cuál es la psicogénesis de la homosexualidad femenina, según lo que se pudo entender en este caso. Y a mí me parece que es el apartado más interesante porque es donde lo plantea explícitamente cuál es la teoría que él formula luego de esto. El tratamiento
El tratamiento termina en septiembre, él escribe el historial en enero, así que pasaron unos 5 meses, no pasó tanto tiempo. Él en enero lo escribe y en marzo lo publica. Entonces, va a empezar por un lado a hablar de las series complementarias, o sea, lo que está muy presente en Freud, que es lo complementario entre lo que es constitucional, es decir, lo que alguien ya tiene prácticamente de nacimiento, o sea, que son características propias, y lo adquirido, o lo accidental, lo contingente, o sea, lo que se va desarrollando en la diacronía, en la infancia, con los sucesos imprevistos, con el lazo con el otro o con los otros. Entonces, es en ese juego entre lo constitucional y lo adquirido que se produce un síntoma, o en este caso una homosexualidad para Freud. Entonces, en principio lo que va a decir, vamos a ver que después lo va a cambiar, es que es un caso de inversión adquirida tardíamente. O sea que la inversión la adquiere recién en la pubertad, cuando hay un rebrote del complejo de Edipo, cuando se refresca el complejo de Edipo. Y la causa de la inversión es importantísimo para él ubicar la causa, porque el caso se llama sobre la psicogénesis, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que está en el fundamento? ¿Qué es lo que está en el origen? Y lo que dice es que la causa es la impresión por el nacimiento de su hermanito. ¿Sí? Esto que habíamos visto de que ella quería un hijo del padre, se lo da al hermano. Entonces ahí abandona a los hombres, abandona la feminidad en general y se dirige hacia sustitutos de la madre. Entonces, habría un transporte del libido desde la actitud normal del Edipo hacia la homosexualidad. Freud llega a un entramado sin lagunas y considera su intelección satisfactoria y exhaustiva. Y acá también va a decir algo muy, muy interesante para mí, es que dice, a partir de lo que ella nos cuenta y de lo que podemos pensar, lo que podemos inteligir a partir de eso, podemos reconstruir cómo se produjo la homosexualidad. Pero no obstante, si partimos de esta premisa, no podemos predecir que todas las personas que se encuentren en la misma situación o que les pase lo mismo vayan a ser homosexuales. O sea, no puede decir que cualquier persona que sufra alguna decepción con respecto al padre, o sea, una mujer cis, por ejemplo, que sufra una decepción con respecto al padre, necesariamente va a ser homosexual. O sea, no lo puede predecir, no tiene no es un factor predictivo ese. Dice, no se puede prever, conociendo las premisas, la naturaleza del resultado. En una de las conferencias, que es en la conferencia 20, si no me equivoco, donde habla sobre perdón, no, es en la conferencia de la feminidad, la conferencia 33, si no me equivoco. Ahí lo que dice es que hay una vuelta al padre a partir de los desengaños, o sea, en la homosexualidad, en lo que les contaba la vez pasada, de que hay 3 salidas posibles del Edipo femenino para Freud. Una es la propiamente femenina, que es el deseo de maternidad, la otra es la inhibición sexual o neurosis, y la otra es un complejo de masculinidad que en casos extremos llega a la homosexualidad. Dice que siempre hay un pasaje, hay una salida normal del Edipo, pero luego, a raíz de algún desengaño frente al padre, puede volver a una fijación libidinal a la madre y ahí, bueno, producirse la homosexualidad. Entonces, dice, no pretendemos afirmar que un desengaño en la añoranza de amor derivada de la actitud del Edipo de los años de pubertad hará caer a toda muchacha necesariamente en la homosexualidad. Lo cual es como una advertencia, ¿no? Para los analistas que lo pueden tomar como, bueno, sucede esto, inevitablemente va a conducir a una homosexualidad, ¿no? O la falta de un padre fuerte, que también en un momento dice en 3 ensayos, la falta de un padre fuerte forma parte a veces de la homosexualidad masculina. Bueno, es muy difícil
al menos en este historial lo plantea así, le es difícil conociendo las premisas predecir el resultado, pero sí se puede construir luego. Entonces, ¿cuál es el problema que le surge ahora? Si el influjo accidental, o sea, esto que le sucede con respecto al padre y el hijo que se lo dio a la madre, no es decisivo, no siempre es decisivo, ¿por qué le sucedió a ella? O sea, se entiende que si no siempre sucede eso, o sea, si no necesariamente eso va a llevar a una homosexualidad, ¿por qué sí le pasa a ella? Entonces ahí se tiene que, lo que responde es que eso se debe a factores particulares. Y ahí viene la parte de los factores constitucionales. O sea, hay algo en ella que ya lo traía y que eso, que en ella, en su caso, era más fuerte que en otras personas y por eso la llevó a la homosexualidad. Y acá se mete con los factores constitucionales. Lo que dice es que, les leo la cita, como es bien sabido, también en el normal, o sea, en la persona heterosexual, hace falta cierto tiempo hasta que se imponga definitivamente la decisión sobre el sexo del objeto de amor. Extravíos homosexuales, amistades fuertes en demasía, de tinte sensual, son harto habituales para los dos sexos en los primeros años que siguen a la pubertad. O sea, siguiendo esta idea de que la bisexualidad física tiene su correlato en una bisexualidad psíquica, o sea, en una confluencia, bueno, al mismo tiempo que hay una libido homosexual y una libido heterosexual, dice que es algo que le sucede a todo el mundo tiene, hasta que se decide un sexo que le va, hacia el cual va a dirigir su deseo, siempre puede pasarse por el otro sexo también, dice. En ella dice que hubo inclinaciones homosexuales que llegaban a la conciencia y que salió a la luz con el nene con el que se había encariñado. ¿Sí? Recuerdan que ella cuando tenía 13 años, 13 o 14 años, se había encariñado mucho con un nene que conoció en un parque, y ahí Freud dice, deseo de ser madre. Luego de eso busca subrogados maternos, o sea, personas que sean madres también, son las que le atraen. Entonces dice, desde época muy temprana su libido fluía en dos corrientes, y de ella la más superficial puede denominarse sin vacilación homosexual. Con probabilidad era esta la continuación directa, no mudada, de una fijación libidinal, de una fijación infantil a la madre. Entonces, dice que hubo una fijación temprana a la madre muy fuerte, que luego, por los efectos accidentales de que la madre la relega con respecto a sus hijos, o sea, que le da mucho más cariño a sus hijos varones, que a ella no la deja acercarse al padre, de hecho, no la reconoce como hija cuando alguien viene a saludarla, cuando un hombre que a ella le gusta por ahí viene a saludarla. Y además, algo que Freud dice, que a mí me parece muy medio tirado de los pelos, habría que ver cómo estuvo en el historial, de dónde lo saca, o sea, en el trayecto del análisis, es que en algún momento ella comparó sus genitales con los de algunos de sus hermanos y sintió una envidia del pene, o sea, una diferencia como de estar desfavorecida ella. Que esto es lo que explicaría en ella el complejo de masculinidad y la envidia del pene. Y a la vez la fuerte fijación a la madre. Entonces dice, el análisis enseñó además que la muchacha arrastraba de sus años de infancia un complejo de masculinidad muy acentuado. De genio vivo y pendenciero, nada gustosa de que la relegase ese hermano a algo mayor, desde aquella inspección de los genitales, había desarrollado una potente envidia del pene cuyos retoños impregnaron más y más su pensamiento. Y fíjense esto, era en verdad una feminista, hallaba injusto que las niñas no gozaran de las mismas libertades que los varones
y se rebelaba absolutamente contra la suerte de la mujer. ¿Sí? O sea, Freud, para poder explicar la envidia, para poder explicar que alguien sea feminista, necesita reconducirlo a la envidia del pene, es decir, a un sustrato biológico. Quienes estén familiarizados con la perspectiva de género en psicoanálisis probablemente hayan escuchado alguna vez la crítica que se le hace al concepto envidia del pene tal como es formulado en términos freudianos. ¿Cuál es esa crítica? Alguien que la diga. Sí, es la envidia a los privilegios, en realidad. Claro. Sí, sí, totalmente. O sea, la crítica que se hace ¿es envidia al pene o es envidia a la posición social que tienen los varones? Asimétrica, de desigualdad, o sea, como término mayor. Y dice Freud, en la época del análisis, el embarazo y el parto eran para ella representaciones desagradables. Y acá dice, según yo conjeturo, también a causa de la desfiguración del cuerpo que traen consigo. Para Freud es impensable, es inconcebible que alguien pueda no desear hijos porque simplemente no quiere tener hijos. Dice, si alguien no quiere tener hijos, por ejemplo, en este caso es porque el cuerpo cambia y no le gustaría vivir esos cambios por la desfiguración del cuerpo que traen consigo, dice. Entonces, acá para mí no está muy claro, pero me parece que Freud cambia cuál es el diagnóstico, porque al principio había empezado diciendo que se trata de una inversión adquirida tardíamente, luego va a decir, luego de hacer este recorrido por los factores constitucionales, dice, preexistió una homosexualidad innata que, como es habitual, solo se fijó y se exhibió sin disfraz en el periodo siguiente a la pubertad. Entonces, bien, eso con respecto a lo que puede pensar sobre la psicogénesis del caso de ella. Después va a ser algo que es una generalización, que es algo que lo plantea para la homosexualidad, pero me parece que se puede extrapolar a todas, no solo a la homosexualidad, sino a todas las personas, que va a problematizar un poquito esta coherencia o esta dependencia entre elección de objeto e identidad de género. O sea, lo que va a decir, uno tendería desde el sentido común a pensar de que una persona que, por ejemplo, que tiene un deseo homosexual, va a ser una persona femenina o afeminada, o amanerada, qué sé yo, con características femeninas. Y a la inversa, una persona, una mujer, por ejemplo, con un deseo homosexual, desde el sentido común se tendería a pensar que es una machona, masculina, con características así propias del género varón. Va a decir, no es tan sencillo. Y va a decir, no hay una relación fija entre carácter sexual y elección de objeto. Acá vamos a ver cómo un poquito se le cuela el concepto de género, por más que no existía en ese momento el concepto de género, pero acá cuando hable de carácter sexual, actitud psíquica, o cuando antes hablaba del tipo viril, está hablando de los roles estereotipados de género, de lo que socialmente, convencionalmente se entiende por hombre y mujer. Entonces dice que hay tres series de caracteres que definen la sexualidad. El primero, esto es ya en la anteúltima página del historial, la página 163 en el libro de Amor Rortu, dice, por un lado, los caracteres sexuales somáticos, es decir, lo puramente biológico, físico, y acá podríamos ubicar el hermafroditismo físico y la bisexualidad originaria, que son casi sinónimos. Es decir, esto de cuáles son los genitales que uno tiene, que según la bisexualidad que toma de Fliss, siempre uno tiene un poquito de caracteres sexuales del otro sexo, siempre están como, hay un poco más de uno que del otro, pero siempre están como combinados. Luego, el carácter sexual psíquico, y que acá ubica la actitud masculina o femenina, lo que hoy podríamos pensar como identidad de género. Y
casi incluso identidad de género y expresión de género también. Y por último, el tipo de elección de objeto, ¿sí? Homosexual o heterosexual. Vemos que si bien Freud plantea una bisexualidad originaria que podría tener su correlato en una bisexualidad psíquica también, para Freud es muy claro que hay una elección de objeto bien determinada hacia un sexo. O sea, para mí no hay casos de bisexualidad tal como lo entendemos hoy, salvo algo que dicen 3 ensayos, que él habla de, en el primer ensayo, cuando habla de los invertidos, dice que hay 3 tipos de invertidos. Uno son los invertidos totales, las personas que solamente toman como objeto de amor a personas de su mismo sexo, los invertidos anfígenos, que son los que toman, perdón, no, los anfígenos son los terceros. Los intersex creo que eran, ¿no? No, absolutos, anfígenos y contingentes. Los absolutos, bueno, son estos que les dije primero, los que las personas que solamente toman como objeto de amor a alguien de su mismo sexo. Los anfígenos, que ahí se me parece que sería como una prototeoría de la bisexualidad tal como la entendemos hoy, que les llama hermafroditas psicosexuales, dice. O sea, personas que pueden tomar tanto a un sexo como al otro. Y por último, los contingentes, los invertidos que bajo ciertas condiciones externas son capaces de tomar como objeto a alguien de su propio sexo. Por ejemplo, y cuando habla de condiciones externas, un ejemplo podría ser un varón que no hay mujeres. Por ejemplo, está en un lugar donde no hay mujeres, solo hay hombres, bueno, es lo que hay, toma un hombre. Los contingentes, por alguna circunstancia externa, pero no es como que forma parte de su elección habitual. Bueno, volviendo. Estábamos con estos 3 tipos de caracteres. Y acaba de decir algo que es interesante, que está como matizado, está relativizado. Acá me parece que hubiera sido muy subversivo en su momento que él lo dijera como con no tan relativizado. Dice, estos 3 tipos de caracteres, los caracteres sexuales, la actitud psíquica y el tipo de elección de objeto, hasta cierto grado varían con independencia unos de otros y se presentan en cada individuo dentro de múltiples permutaciones. Dice, hasta cierto grado varían con independencia. No aclara qué es lo que determina esta variabilidad de grados. Pero, por ejemplo, Judith Butler, en Imitación e insubordinación de género, un artículo que es anterior al género en disputa, lo que plantea es que la elección de objeto, la expresión de género, la identidad de género y la anatomía, no hay ninguna relación lineal entre ninguna de ellas. No es que por tener una anatomía, luego eso se prosigue en una elección de objeto y en una identidad de género. Dice, no hay ninguna línea causal. Bueno, lo que Freud plantea no está tan dicho así, pero me parece que en ese momento hubiera sido muy fuerte decirlo en esos términos. No lo llegó a pensar, pero me parece que estaba como planteando esta serie de caracteres, podría pensarse, no hay ninguna dependencia entre una u otra. Lo que sucede es que Freud tiene una teoría en la cual la diferencia sexual anatómica luego tiene que traducirse en consecuencias psíquicas. No tiene, y las consecuencias psíquicas de algún modo derivan de esa diferencia anatómica. Sobre eso les recomiendo muchísimo algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, que es un texto posterior a este historial, y luego otro texto que se llama El sepultamiento del complejo de Edipo, la organización genital infantil. Son textos donde trabaja bien cuáles son las consecuencias que tiene la diferencia sexual anatómica. Tener pene o no tener pene. Ver el pene en otro o no verlo. Ver la vagina en otra persona. O sea, cómo eso se traduce en castración, ausencia de pene, etc. Entonces, finalmente, lo que va a decir es que
hay dos hechos fundamentales. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los textos? ¿Esto que acabo de decir? Sí. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, el sepultamiento del complejo de Edipo, la organización genital infantil, y después tienen otros dos que es sobre la sexualidad femenina y la conferencia 33, que están las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, que se llama La feminidad. Interesantísimo ese texto también, tiene algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice, el psicoanálisis, en ese texto dice, el psicoanálisis no puede explicar qué es una mujer, pero sí puede explicar cómo alguien deviene mujer. O sea, cómo una mujer llega a hacerlo. Es interesantísimo eso, para pensar la frase de Beauvoir de no se nace mujer, llega una a hacerlo. Es interesante. Bueno, esos. Perdón, ¿puedo agregar una apreciación sobre ese texto? Sí. Que sobre la conferencia 33 particularmente, a mí lo que me pareció más interesante es que es la primera vez donde Freud cita, o no sé si la primera, pero al menos la única que yo leí en realidad, donde el chabón cita a otra mujer intelectual. Ajá. O sea, al final del texto está citando las ideas de otra psicoanalista, digamos. Interesantísimo. No sé, a mí me parece interesante eso. No estoy diciendo le dio voz a las histéricas, sino que me parece claro. que se puso a un costado y dijo, yo no sé, esta persona capaz que sabe. Claro. Es que está buenísimo esto que traes porque ya tenía un montón de colegas psicoanalistas mujeres, incluso psicoanalistas mujeres feministas además, que le estaban debatiendo su teoría. Entonces sí, toma creo que de Legros, no sé si de Helen Deutsch también. Sí, está buenísimo. Porque, por ejemplo, a Sabina Spielrein no la reconoció como la creadora, salvo en alguna notita al pie, así, pero no como a los autores varones que toma, que sí dice, bueno, tal concepto lo tomó de tal autor, pero Pulsión de Muerte, que Sabina Spielrein lo había propuesto como Thanatos, pulsión de autodestrucción, no la reconoce como la autora de ese concepto, que para él fue otro vuelco en su teoría, enorme. Está buenísimo eso. Algo que no les conté la vez pasada, que me olvidé de contarles, y que se los voy a contar ahora, Freud al mismo tiempo que estaba atendiendo a Sidonie, él estaba atendiendo a su hija, a Ana Freud, o sea, la que fue su sucesora, que armó toda una escuela, todo un movimiento psicoanalítico luego, toda la psicología del yo, y Ana Freud era lesbiana. Ana Freud era lesbiana, fue lesbiana toda su vida. Y él ya en ese momento la atendía, era un poco mayor que Sidonie, era varios años mayor, y él la atendía 6 veces por semana. Durante años la atendió 6 veces por semana. Ella además iba desde los 13 años, ella presenciaba las reuniones que tenía los jueves, Freud con su asociación de psicoanálisis, era secretaria ahí, tomaba las notas, tomaba las actas, y él también estaba tratando este tema de que ella era una invertida. De hecho, muchas teorizaciones, pegan a un niño, está basado en su hija, por ejemplo. Como dato de color. Pegan a un niño, lo escribe luego del análisis de su hija. Y aún así ella nunca fue miembro de la Asociación Psicoanalítica de Freud, sin embargo. Pero bueno, al margen eso. Y por último, como para lo último que dice en el texto, dos cositas, sí. Dice, hay dos hechos fundamentales que la teoría psicoanalítica ha descubierto. ¿Y se curó? Pregunta Lucas. Porque Ana Freud decía que el psicoanálisis podía curar homosexuales. No, creo que no se curó nunca. Habrá sido, no sé, más closetera, menos closetera, pero no creo que se haya curado. Habría que leer alguna biografía de ella. Debe haber seguro. O en la biografía de Freud debe estar.
Igual esto es algo recontra común en psicoanálisis, que haya personas no heterosexuales que sin embargo postulan una teoría heteronormativa. O sea, que alguien no sea heterosexual no es sinónimo de que sea recontra abierto o que se vaya a subvertir la teoría. Así que, ojo con eso. En la EOL hay un montón de analistas gays, y sin embargo la EOL es, no sé, la EOL digo porque es como la escuela de psicoanálisis más mayoritaria, la que tiene predominancia de la transmisión universitaria, y sin embargo eso no se repercutió en una revisión de la teoría heterosexual del psicoanálisis. Bueno, dice, 2 hechos fundamentales que la teoría psicoanalítica ha descubierto. Primero, los hombres homosexuales han experimentado una fijación particularmente fuerte a la madre. ¿Sí? Todos los hombres homosexuales tuvieron una fijación muy fuerte a la madre. Esto, si lo quieren leer más desarrollado, el análisis que hace Freud de Leonardo da Vinci, que se llama Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Ahí lo pueden leer cómo él trata de reconducir cómo fue la elección homosexual de Da Vinci a partir de un recuerdo que tiene con un sueño y con su relación con su madre, etc. Lo pueden buscar ahí eso. Y segundo, todos los normales, junto a su heterosexualidad manifiesta, dejan ver una cuota muy elevada de homosexualidad latente o inconsciente. ¿Sí? Porque todo el mundo ha tenido una fijación a la madre, me dicen. A mí me parece que lo que se desprende de esto es que para él los homosexuales han tenido una fijación más fuerte, más intensa. Pero como en la etapa preedípica es para todo el mundo, esta ligazón a la madre como primer objeto de amor, dice, por esto habría una cuota muy elevada de homosexualidad latente o inconsciente. Para mí algo interesante es que dice todos los normales dejan ver una cuota de... Y no dice todos los normales dejamos ver, porque no se está incluyendo ahí. De hecho, hay un montón de gente que habla sobre la homosexualidad latente de Freud, sobre cuál era la relación que tenía con Fliss, qué sé yo. Bueno, no sé, como también medio al margen, pero como esto de si todo el mundo tiene una cuota elevada de homosexualidad latente, él también. Bueno, y ahora sí, por último dice, no es misión del psicoanálisis solucionar el problema de la homosexualidad. Por esto, esto que les traía la vez pasada de como esta cosa vacilante que tiene Freud. Por un lado, de no, es muy difícil curar a una persona homosexual, solamente en ciertos casos se puede, pero bueno, tráigamela y vamos a ver qué podemos hacer. O que en otros textos dice, en mi experiencia, solamente en tales casos se puede revertir la heterosexualidad, la homosexualidad, perdón. Pero acá dice, no es misión del psicoanálisis solucionar el problema de la homosexualidad. Tiene que conformarse con revelar los mecanismos psíquicos que han llevado a decidir la elección de objeto, o sea, encontrar cuál es la causa, y rastrear desde ahí los caminos que llevan hasta las disposiciones pulsionales. O sea que en última instancia lo que está en la base son disposiciones pulsionales, es decir, algo que ya se trae, algo constitucional. En ese punto cesa su tarea y abandona el resto a la investigación biológica, que precisamente hoy, en los experimentos de Steinach, ha producido esclarecimientos tan importantes sobre la influencia de la primera de las series, la cuestión somática, física, sobre la segunda y la tercera. Y acá, Pablo, vos habías investigado un poquito sobre esto, sobre Steinach. Me parece que no está. Bueno, bueno, eso fue. Pero Pablo, que estaba hace un rato, y estuvimos charlando, él investigó a Steinach. ¿Quién es este autor que dice que se ha dedicado a investigar la cuestión de cómo influye la cuestión somática sobre la psíquica?
y sobre la elección de objeto, y era un médico de estos que hacían experimentos nivel Mengele, ¿no? De sacar ovarios, sacarle a una mujer los ovarios, ponérselo a otra mujer, a un varón ponerle ovarios, sacarle los testículos, como esta cosa de probar a ver, como casi ir probando a ver qué efectos tiene. Bueno, se vuelve más afeminado, menos afeminado. O sea, si le sacaron los testículos, se volvió más afeminado y lo volvemos a poner a ver qué pasa, como ahí en ese sentido. Fíjense que estos son años 20, luego se viene el nazismo fuerte, Freud se tiene que ir de Alemania. O sea, los experimentos así, con un nivel de biologicismo y de eugenesia, ya venían y cada vez más van en aumento. Bueno, dice, el psicoanálisis se sitúa en un terreno común con la biología en la medida en que adopta como premisa una originaria bisexualidad del ser humano, del individuo humano, así como del animal. Es decir, que el concepto de bisexualidad es biológico, para Freud, ¿sí? En principio se refiere a algo biológico. O sea, lo que hoy diríamos intersex, ¿sí? Intersex o que hay siempre convivencia entre caracteres sexuales de más de un sexo. Pero no puede esclarecer la esencia de aquello que en sentido convencional o biológico se llama masculino o femenino. Adopta ambos conceptos y basa en ellos sus trabajos. Bueno, esto es algo que lo repite varias veces Freud en su obra, como que es muy difícil establecer qué es lo masculino y qué es lo femenino, porque a veces tiene que ver con, lo refiere a algo pasivo o activo, lo masculino con lo activo, y lo masculino con activo a veces lo refiere a los espermatozoides, porque los espermatozoides son activos en ir buscando el óvulo y el óvulo es pasivo. Espera que llegue el pastel. Bueno, así en ese sentido lo habla de activo y pasivo. En el intento de una reconducción más avanzada, lo masculino se le volatiliza en actividad y lo femenino en pasividad, y eso es harto poco. Bueno, hasta ahí. Y por último, del texto, ¿era Sidonia una paciente? ¿Podemos hablar de un caso? O sea, le habla de un caso de homosexualidad femenina. No es un caso como todos los otros que tenía Freud, porque no hay demanda de análisis, fue coercionada para asistir a las sesiones con Freud. Luego, si eso no funcionaba, tenían pensado casarla, hacer un matrimonio arreglado. Para Freud no era una enferma, no había un síntoma en el sentido clásico de conversión, falso enlace, pérdida de realidad, representación sustitutiva, etc. Entonces, esto es de la biografía, de la página 398, si lo quieren buscar, dice, conviene pues poner comillas cuando hablamos aquí de caso y recordar que, si bien aceptó el pedido del padre para examinar a Sidonie, aunque tomando la precaución de no prometerle nada, o sea, Freud, fue también en razón de que en esa misma época estaba preocupado por la cuestión de la homosexualidad de su propia hija Ana, en análisis con él desde hacía un año, algo que no deseaba hacer público. Bueno, hasta acá estamos con el historial, entonces. ¿Alguna duda, algún comentario? Antes de pasar al texto de Diana Fuss. A ver, Lucas dice, en 3 ensayos hay un apartado que se llama Prevención de la Inversión o algo así. Sí, sí. Les recomiendo muchísimo leer 3 ensayos, es interesantísimo. Para mí es una teoría heterosexual, como Freud lo plantea, 3 ensayos de teoría sexual, para mí es de 3 ensayos de teoría heterosexual. Es interesantísimo cómo él plantea el desarrollo evolutivo desde la perversión polimorfa hasta la heterosexualidad y la identidad de hombre o mujer. Hola. Sí. Hola. Nada, me quedé pensando porque yo no sabía que estaba analizando, que Freud analizaba a Ana en la misma época Sí. que a Sidonie, digamos, ¿no? Me quedé pensando, bueno,
hay cosas como que él dice que no se explica, no se entiende de dónde lo sacó, si ella no lo dijo, o qué asociaciones ella hizo para poder él llegar a determinadas conclusiones, ¿no? O sea, el hecho de que ella haya asociado determinada cosa que le pasaba con tal recuerdo. No sé, es como que para mí esa es la sensación que me da este caso de Freud, digamos, o sea, como esta construcción clínica de Freud. Como que hay cosas que no se entiende de dónde sacó eso, y más, me pasó peor leyendo la biografía, ¿no? O sea, contrastando lo que él decía con la biografía de Sidoni. Y pensaba, bueno, ¿qué de lo que a él le estaba pasando con el análisis de Ana, que ya que analizar a su hija, bueno, era ya todo un tema, se pudo haber también como metido en esto, ¿no? O sea, como si era al mismo tiempo, y a él también probablemente le pasaban cosas con eso con el análisis de Ana, ¿no? Sí. Sí, a mí me da esa sensación también, es como medio confuso a veces de dónde lo saca. Está bien que es breve el historial, por ejemplo, no hay transcripciones de diálogos, como por ejemplo sí en el caso Juanito, como que tenés páginas y páginas de diálogos, que en realidad no eran de Freud con el nene, sino del padre del nene con Juanito. Es como que acá es como, sí hay un recuerdo de que en algún momento le vio los genitales y se sintió desfavorecida, pero me da la impresión de que es mucho, o sea, siempre es la lectura del analista, ¿no? Pero como que acá es como muy patente esto de que no saber bien de dónde lo saca Freud. Si es que es algo que escucha o es algo que son supuestos teóricos que necesita encontrarlos para poder avanzar en una explicación. Sí, a mí me da esa impresión también. Sí. ¿Qué más? O también pueden ser sus propios prejuicios que él todo el tiempo validaba como hipótesis. Porque también como buen no analizante se permite también como ir a buscar en la realidad objetiva su hipótesis abductiva, ¿no? O sea, Claro. yo pienso que hay una causa de una supuesta inversión, es terrible, o sea, que se halle buscar, o sea, que se proponga buscar una causa para una orientación sexual, Sí. ya de por sí es muy loco. Bueno, era algo igual recontra de Pero la también, época también. O sea, recontra de la época. sí, Sí, o sea, este es más o menos algunos años después, 2 décadas después, por ejemplo, de las psicopatías sexuales de Krafft-Ebing, donde estaba ubicando la causa de las perversiones en un instinto sexual desviado, por ejemplo. Freud lo reconduce a causas edípicas y constitucionales también, además. O sea, en un punto biológicas también. A mí me llama la atención eso también un poco con esto de lo constitucional, cómo cae en esta cuestión misma que criticaba en la psiquiatría y que él como pretendía como, no, el psicoanálisis no hace esto, como que puede entender las cosas desde otro lado y como que termina cayendo ahí. Y también pensaba, otra cosa que nada que ver, como cuando íbamos hablando de este historial, pensaba un poco en el historial también de Dora, que era como mucho anterior, muy anterior a como el momento eh, de la obra de Freud, y sin embargo cómo aparecen cosas que, no sé, me llaman la atención, como esta cuestión también en uno de los sueños de la venganza al padre, de que todo se organiza un poco desde ahí tal vez, cómo Freud queda de ese lado como insistiendo en esto de la normalidad, no admitiendo nunca la corriente ginecófila de la que después habla en un apartado y todo, y cómo un poco vuelve a repetir esto, como que nunca se plantea esa posibilidad tampoco con Sidoní. Como todo es por el padre y el Edipo y punto. Sí. Que es la crítica fuerte que se le hace desde el Antiedipo, por ejemplo. Recomendadísimo el capítulo 2 del Antiedipo para estos temas, se llama El familiarismo. Es largo, pero es hermoso y tiene unas críticas muy, muy buenas con respecto a esto, de cómo todos los flujos de deseos se los encierra en Edipo y de ese modo se los reprime también, a encerrarlos solo en mamá y papá.
y que eso luego tiene un efecto también en la sociedad, que es de pensar de que todo en algún punto remite a causas edípicas. Sí, y con respecto a lo de las disposiciones pulsionales, o sea, Freud dice que no puede solucionar, no es tarea del psicoanálisis solucionar la homosexualidad, pero tiene que encontrar las causas y ubicar cuáles son las disposiciones pulsionales que llevan hacia eso. La pulsión el concepto pulsión tiene la virtud de romper con el instinto en el punto en que no tiene un objeto predeterminado. El instinto tiene un objeto predeterminado, la pulsión no lo tiene. O sea, su objeto puede ser cualquiera. Se fija, ese objeto se fija y una vez que se fija es para siempre, según la teoría freudiana, ¿no? De la pulsión. Pero no deja de ser biológico. La pulsión no deja de ser un concepto biológico. Es la exigencia de trabajo desde lo somático hacia lo psíquico. Si vuelven a leer, o sea, si tienen a mano Pulsiones y destinos de pulsión, que es el texto principal sobre la pulsión en Freud, dice, es de naturaleza biológica. Es de naturaleza biológica la exigencia del trabajo desde lo somático hacia lo psíquico, que no tiene representación psíquica, además. Empieza diciendo que habría un representante de la pulsión, pero después termina diciendo que no. O sea, también la pulsión está muy ligada a lo que es la descarga de estímulo en función de obtener una satisfacción, pero es un concepto biológico, de la biología de Freud, ¿no? Que ya sabemos que es una biología bastante sui generis de él, pero sí, rompe con el instinto, pero hasta ahí no más, no deja de ser un concepto biológico. O sea, les digo esto porque el último fundamento de la homosexualidad para Freud es biológico también, y de la heterosexualidad también. No es social, por ejemplo, no es vincular. Bueno, eso. ¿Algo más del texto? ¿No? Bueno. Bueno, vamos a pasar entonces a las mujeres caídas de Freud. Es un texto bastante largo, o sea, casi tiene la misma cantidad de páginas que el historial. No lo vamos a tomar entero. Voy a tomar algunas críticas que me parecen interesantes y bueno, si los leyeron ustedes también lo que ustedes quieran comentar o les pareció interesante para que charlemos. Justamente, el texto se llama Las mujeres caídas de Freud, identificación, deseo y un caso de homosexualidad en una mujer. Justamente lo que refiere a identificación y deseo no es lo que a mí me parece lo más interesante del texto. Me parece más interesante otras cuestiones que trae Diana. Bueno, Diana Fuchs, yo no la conocía antes, me encontré con este texto medio de casualidad. Era una feminista académica, profesora de literatura, cine y estudios feministas en la Universidad de Princeton. Bueno, lo que va a plantear como objetivo en este ensayo es examinar las metáforas que subyacen en la teoría de Freud sobre la inversión en la mujer. Y a su vez señalar los límites y peligros que presenta la fase preedípica como modelo explicativo para la homosexualidad de la mujer. En primer lugar, lo que va a tratar de poner en cuestión un poco es cuál es el modelo físico que utiliza Freud para explicar la homosexualidad y su contraparte de la heterosexualidad. Modelo físico en términos de la física, ¿no? de esta rama de las matemáticas. Dice la física, el modelo que utiliza Freud es un modelo newtoniano, porque se va a valer de figuras como caer, retrocesos, regresiones, restauraciones. Es un modelo explicativo mecanicista. Esto es muy interesante porque luego, por ejemplo, Alfredo Edelstein trabaja muchísimo cómo el modelo teórico de Lacan se articula a las disciplinas, a avances de la física más modernos como la física relativista, que era contemporánea a Freud. Freud de hecho se mandaba cartas con Einstein, están publicadas en algunos de los tomos y de las obras completas, pero rechazaba la física relativista, justamente por ser relativista,
por no tener un sustento fijo en algo tangible, sino por ser más abstracta aún. Igual la física newtoniana es abstracta porque son fórmulas. Pero bueno, Freud trata de explicarlo siempre a partir de un modelo mecanicista. Entonces, en este modelo mecanicista va a ser central la figura de la caída. O sea, de la caída a la regresión, el volver a algo anterior. ¿Por qué? Porque no es lo mismo plantear una homosexualidad como regresar a algo anterior que como ir hacia otra cosa. ¿Se entiende? Casi que se lo plantea en términos de una negatividad, no de una positividad. O sea, es volver a la madre, no ir hacia tal, por ejemplo. Bueno, entonces, esta es lo que señala Diana Fuss como la adherencia de Freud al modelo físico newtoniano de fuerza contra fuerza, atracción, repulsión e inversión. Entonces, la homosexualidad, y esto es algo que va a traer en todo el ensayo, es la homosexualidad es conceptualizada por Freud en términos de lo o sea, lo preedípico, lo presimbólico, lo prematuro. Por eso la heterosexualidad es un estadio más avanzado en el desarrollo. Incluso en términos de escritura, en 3 ensayos está pensado así. Primero la pulsión, primer ensayo sobre la pulsión, segundo ensayo la sexualidad infantil, tercer ensayo la metamorfosis de la pubertad, ¿no? Como así en esta diacronía también. Bueno, esto es algo que es muy criticado también de Freud, de partir de una concepción evolucionista, además. Evolucionista de que todo el mundo parte de una misma base y tiene que llegar a un mismo resultado. O sea, de plantear primero fase oral, luego fase anal, luego fase fálica, luego fase genital, latencia, pubertad, refrescamiento, segunda oleada de la sexualidad, elección de objeto exogámica. Bien, entonces, y por otro lado también la presuposición de que la homosexualidad estaría en el origen, siempre. Siempre habría un origen homosexual, además. Por esto que les leía hace un rato que estaba al final del historial, uno de los hechos fundamentales que descubre el psicoanálisis es que todo el mundo tiene una homosexualidad latente y que todos los homosexuales han tenido una fijación intensa a la madre, además. Entonces, lo que se pregunta Diana Fuss es, en la página 82, dice, ¿cómo y por qué las teorías de la homosexualidad de la mujer posicionan a sus sujetos como sujetos fundamentales, elementales, primitivos y, en definitiva, como presujetos anteriores a las operaciones normativas y heterosexualizantes del complejo de Edipo, esa coordenada legal y legalizante? Bueno, entonces, luego va a decir que la homosexualidad de la mujer es algo que está, o sea, el tema de la homosexualidad de la mujer es algo que está en los fundamentos del psicoanálisis, o sea, que no solo lo ha trabajado Freud, lo ha trabajado otros autores como Kristeva, como Lacan también. Yo no la leí, pero él dice que en la tesis de doctorado de Lacan, que es de la psicosis paranoica en su relación con la personalidad, también está como muy presente esta cuestión de la fijación a la madre, o la fijación imaginaria, a la madre. Bueno. Bueno, entonces, para explicar la homosexualidad, el psicoanálisis retrocede a los primeros estadios de formación del sujeto. Y entonces, y acá viene algo que va a tomar de Butler, de Judith Butler, que lo pueden buscar en El género en disputa. El género en disputa, en el capítulo 2, tiene un capítulo entero dedicado al psicoanálisis, donde habla de Freud, de Lacan, de Kristeva, y no me acuerdo de qué otro autor más, pero habla de algún otro autor más. Dice que lo preedípico se teoriza después de lo edípico, o sea, se conceptualiza lo edípico y luego Freud dice, habría una fase anterior universal para todos de ligazón a la madre. Entonces, lo cual sugiere que cualquier pre es una construcción del post. Que esto es una idea que toma de Butler, del género en disputa,
donde dice, les leo, está en la nota al pie del texto de Diana Fuss, dice: el trabajo de Butler es especialmente partidario de interrogar la falsa lógica de un antes y un después, exponiendo cómo cada antes, aquello que supuestamente es anterior, es realmente un efecto del después, al que se pensaba que precedía. Por ejemplo, lo preedípico es efecto de lo edípico. Lo prediscursivo es un efecto de lo discursivo. Eso es súper lacaniano. Eso es súper lacaniano. Lacan plantea que no hay realidad prediscursiva. Si hablamos de una realidad prediscursiva, lo estamos hablando desde los elementos de lo discursivo, desde lo simbólico. No se puede acceder a lo que sería previo a lo discursivo, porque no existe una herramienta conceptual para eso. Y si utilizamos una herramienta conceptual, es simbólica. Entonces no se puede acceder a lo prediscursivo. No hay realidad prediscursiva, dice. Y en esa misma cita Lacan dice: hombres, mujeres y niños no son más que significantes. O sea, no son algo que esté en estado natural. O sea, hombres, mujeres y niños son efectos del significante también, de lo simbólico, que demarca posiciones como masculinas y femeninas. Y como niño también es interesantísimo que habla de mujeres, hombres, mujeres y niños, porque niños tampoco hubo en estado natural siempre. El niño es una construcción que no tiene más de 2 o 3 siglos. Hay un libro de Philippe Arié, que no me acuerdo del título ahora, pero trabaja esto: cómo se construye la categoría niño. Antes, lo que hoy llamamos niño, antes era un adulto en potencia, o un pequeño adulto. Alguien que además tenía adolescente también, por supuesto, sí. Y adolescente creo que incluso es más nuevo también. O sea, los niños antes eran personas que, primero que no solo se tardaba en ponerles nombre, porque era muy, muy común la mortalidad infantil, entonces no se le ponía nombre de entrada, por ahí se esperaba algunos meses a ver si sobrevivía y luego se lo nombraba. Y además que a muy temprana edad aprendían oficios, o sea, tenían una relativa independencia. O sea, la figura del niño como dependiente absoluto de los otros que lo cuidan es bastante moderno, eso. Bien. Bueno, eso, de que no se puede plantear algo prediscursivo o algo preedípico, sino como efecto también de conceptualizar lo edípico, como posterior. Entonces, en ese sentido, habla de que Freud habla de un proceso devolutivo de la sexualidad para la homosexualidad. Es decir, que hay un regreso temporal. O sea, no es un avance hacia otra cosa, sino que es un retroceso. En vez de avanzar hacia la heterosexualidad, se retrocede hacia un estadio anterior. Entonces, lo que no va a hacer Diana Fuss es tratar de dar otra explicación de la homosexualidad. No va a decir, bueno, la explicación de Freud está errada, vamos a dar cuál es la explicación correcta. No va a hacer eso, porque justamente lo que está diciendo es que tratar de demostrar cuál es la etiología, cuál es la causa de la homosexualidad, solamente puede asumir con anterioridad lo que pretende demostrar. El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Genial, muchísimas gracias. Bueno. Entonces, también toma de una autora que se llama Patricia Williams el término de lo inesencial. Va a hablar de la homosexualidad como algo inesencial a la identidad sexual. Inesencial en el sentido, in es un prefijo que habla de exterioridad y de no esencialidad, y esencialidad habla de interioridad, algo central e indispensable. Entonces, va a decir que es algo que es indispensable, pero a la vez tiene que quedar como un residuo, tiene que poder superarse. O sea, en el progreso hacia la heterosexualidad, la homosexualidad es una etapa necesaria, pero que necesariamente debe superarse. Por eso, una homosexualidad adulta implica algún movimiento de retroceso. Para Freud, ¿no? O sea, el deseo homosexual de Lenine por el progenitor del mismo sexo, esencial para la formación del sujeto como ente sexuado, es, no obstante,
un componente dispensable del deseo que finalmente debe repudiarse y reprimirse. Bueno, entonces, bueno, retomo esto de quiénes son capaces de ser influidos por la técnica analítica, lo que retoma Diana Fuss. Lo que les hablé de invertidos absolutos, anfígenos, o sea, los protobisexuales, o contingentes. Freud dice que solamente los contingentes son los que son más capaces de ser influenciados por la terapia psicoanalítica. Y dice que hay homosexualidad latente en todas las personas normales, porque es condición previa para la heterosexualidad, pero si bien la homosexualidad puede hallarse en todas las mujeres, no todas las mujeres son homosexuales. Debe haber un factor especial que convierta la homosexualidad contingente de las mujeres en mujeres homosexuales. Entonces, bueno, ahora paso al apartado que se llama la caída. Y acá es donde, bueno, se va a meter con esto del modelo mecanicista de Freud y de por qué necesita esta figura retórica de la caída para explicar la homosexualidad. Primero, habla de retorno al objeto de amor preedípico, ¿sí? A la madre. Luego, ¿se entiende por qué preedípico? Porque edípico sería el padre. O sea, para Sidonie el objeto de amor edípico sería el padre. Por eso, cuando hay una ligazón a la madre y se toma un subrogado de la madre como objeto de amor es porque hay un regreso a un objeto preedípico. Luego, una reactivación del complejo de Edipo en la adolescencia y una regresión hacia una identificación preedípica con el padre y hacia un deseo por la madre. Y acá esto que les decía hace un rato, cualquier gesto de retirada representa una modalidad de renuncia, una negación a competir y una retirada del conflicto. ¿Sí se acuerdan de esto de hacerse a un lado para evitar el conflicto? O sea que es una pura de negatividad. Y eso es interesantísimo, porque para salir de esta idea, para problematizar esto de que sea pura y exclusivamente un ir hacia atrás y no un ir hacia otro lado. Porque eso me parece que es lo que no está planteado, que es otro modo de vivir la sexualidad posible que no sea yendo hacia un proceso anterior. Entonces, es un distanciamiento del padre en lugar de un movimiento hacia la madre. Y entonces, y acá, bueno, viene una crítica muy interesante que hace es que, si bien Freud habla de una regresión hacia un tiempo preedípico, una caída, cuando dice de lo que se podría conseguir en una terapia, no de curar, pero sí de restablecer la plena función bisexual de la persona, ahí no lo habla en términos de ir hacia atrás, sino de restaurar. O sea, con respecto al tratamiento de invertidos, si la inversión es total, no se puede curar. En los casos en que no es total, a lo máximo a lo que se puede aspirar es a devolver al invertido su plena función bisexual. Y sobre esto, cuanto antes se haya producido la inversión, menos posibilidades habrá de efectuar la restauración. O sea, si la homosexualidad es tardía, se puede hacer algo. Si la homosexualidad está desde muy temprana infancia, es mucho más difícil. Y esa es la misma lógica que aplica Freud a los trastornos narcisistas, por ejemplo. Lo que él llama trastornos narcisistas, la esquizofrenia, por ejemplo. En Freud no está la división estructural entre neurosis, psicosis y perversión, tal como la plantea Lacan. En Freud es una diferencia de grados. O sea, según cuál es el punto de fijación, es a dónde va, cuál va a ser el mecanismo de formación de síntomas. En la esquizofrenia va a haber una regresión al autoerotismo, o sea, a una etapa previa a la constitución del yo. O sea, ahí va a ser muchísimo más difícil que se pueda trabajar con eso.
porque es a un momento muy, muy temprano, que distinto sería que si fuera una regresión a las fantasías producto del complejo de Edipo, por ejemplo, en la neurosis. Ahí sí hay más perspectivas de poder trabajar con eso en un análisis. Por eso Freud no recomendaba el psicoanálisis para las personas diagnosticadas con psicosis, a pesar de que él sí atendía a personas diagnosticadas con psicosis. Entonces dice, es legítimo preguntar aquí por qué el retorno a un objeto de elección homosexual se percibe como regresivo cuando el retorno ofrecido como medida para curar la homosexualidad se percibe como reconstituyente. Bueno. Ahora, otra articulación que hace y una crítica que hace que es muy interesante es la relación que hay entre homosexualidad y maternidad. Porque dice, el historial empieza hablando de homosexualidad y termina hablando de maternidad. ¿Sí? De hecho, les leo la última página del historial, dice, un individuo femenino que se siente viril y ha amado de la manera masculina, harto difícilmente se dejará empujar al papel femenino si tiene que pagar esta transmudación, no en todo ventajosa, con la renuncia a la maternidad. Ahí venía hablando de Steinach, que era este médico que hacía experimentos con los genitales de las personas, y dice que quizás podría curarse la inversión si se le sacaran los ovarios, por ejemplo. Dice, pero ninguna mujer va a aceptar eso si no va a poder ser madre, por ejemplo, si eso conllevara la renuncia a la maternidad. Entonces, dice, ¿por qué Freud necesita constantemente apelar a la maternidad cuando está hablando de homosexualidad? Siendo que es algo que no lo trae tanto la paciente. Si bien habla en un momento de que estuvo como muy apegada a ese nene en el parque y luego trae estos sueños hipócritas donde va a tener hijos, qué sé yo, con hombres, etc., no es algo que esté tan presente, no tiene un lugar central. Sin embargo, Freud habla un montón de veces de homosexualidad y maternidad. Y acá aventura una hipótesis que a mí me parece interesante. Dice, Freud podría estar siguiendo una lógica victoriana, o sea, de su época, convencional, una lógica victoriana convencional, que sitúa la maternidad como posible antídoto para la homosexualidad. ¿Sí? O sea, alguien que en su familia ya era conocido como homosexual, bueno, que tenga hijos, eso lo va a curar. Como una lógica, como algo del sentido común de la época también. O quizás, otra idea que tira es, quizás se trata del intento de Freud de formular un continuo sexual evolutivo en el que la homosexualidad es el antes originario y la maternidad es el después del desarrollo. O sea, como si en un principio estuviera la homosexualidad y luego en algún momento del desarrollo tiene que estar la maternidad. O en el caso del varón, la paternidad, por ejemplo. Porque para Freud la sexualidad normal tiene fines reproductivos. La diferencia entre sexualidad normal y perversión es que en la perversión no hay fines reproductivos. Por más que haya orgasmo, eyaculación, lo que sea, no hay fines reproductivos. Esa es la diferencia. Si lo quieren buscar, eso está en la conferencia número 20, donde habla de la vida sexual de los seres humanos. Ahí lo dice explícitamente eso, de que la diferencia entre una y otra es que en la perversión no hay fines reproductivos. En la sexualidad normal sí. De hecho, luego la pulsión de vida la conceptualiza en esos términos también, como tendencia a la unión para la continuidad de la especie. La pulsión de muerte es su contrario, la tendencia a la autodestrucción, a la separación, a la desmezcla, etc. Bueno, ahora con respecto a lo que trabaja de identificación y deseo, dice que en Freud el deseo de un sujeto por un sexo únicamente puede asegurarse por medio de una identificación correspondiente con el otro sexo. Un simultáneo deseo
e identificación con mismo objeto supondría una imposibilidad lógica para Freud. Y acá yo no estoy tan de acuerdo con ella porque en el historial dice otra cosa. Dice, hay relativa independencia entre la identidad de género, o sea, la identificación a un género y la elección de objeto. A mí me parece que en el historial dice otra cosa. Pero bueno, acá Diana Fuchs plantea eso, que en su lectura para Freud sería lógicamente imposible pensar de que alguien, por ejemplo, puede identificarse a la mujer y desear a una mujer a la vez. A mí me da la impresión de que no es tan así en la obra de Freud. Habría que verlo, pero a mí me parece que no está tan planteado así. De hecho, acá mismo en el historial dice alguien, qué sé yo, con características femeninas, en tanto características convencionales, ¿no? De estereotipo de género, diríamos, puede amar a una mujer, por ejemplo. Lo dice así. Y a la vez alguien masculino, una mujer, por ejemplo, con características masculinas, puede tener una elección de objeto homosexual. Ahí no estoy tan de acuerdo con esta autora. Y luego, bueno, toma una referencia de Psicología de las Masas y Análisis del Yo de Freud. En Psicología de las Masas hay un capítulo que es sobre la identificación, el capítulo 7, que es muy, muy interesante. Butler dice Lucas, Butler dice lo mismo que Diana con respecto a la ligación entre deseo e identidad de género en psicoanálisis. Sí, Butler critica lo mismo, de que no hay una disyunción exclusiva entre deseo e identidad. Sí, así es. Entonces, estaba en Psicología de las Masas. Ahí lo que Freud plantea es que habría una identificación primaria al padre, previo a la elección de objeto, que dice, como no sé, como es tan primitivo eso y tan temprano en la infancia, no hay tanto un reconocimiento diferenciado de qué es padre o qué es madre. Dice, puede ser como algo medio indiferenciado, es como alguna identificación a rasgo del padre o de la madre. Pero eso le dice en una nota al pie. En el texto dice que el padre es lo que uno querría ser o lo que uno querría poseer. Identificarse al padre es desear ser el padre, o desear al padre es querer poseerlo. Bien. Y algo interesante que habla es de la identificación en Freud se presenta en términos de altura, un desplazamiento hacia arriba, hacia un ideal más alto, que es el ideal del yo, hacia valores más altos, hacia un ideal que nunca se puede alcanzar. Por esto va a hablar de cómo en la identificación hay un movimiento ascendente, en la homosexualidad, según la explicación de Freud, hay un movimiento regresivo, de caída, hacia abajo, hacia atrás, a una posición anterior. Y bueno, eso con respecto a la identificación. Y por último, va a hablar sobre las mujeres caídas de Freud. Las mujeres caídas, el apartado S. Lo que va a hacer es tratar de hablar de la homosexualidad por fuera de las coordenadas edípicas. Y en ese sentido va a tomar algo que también está en el Antiedipo, que es la cuestión de la diferencia de clases. Dice, la escala de identificación en la cual el sujeto deseante se eleva y cae según la fuerza de arrastre y la resistencia de su objeto escurridizo, lleva consigo una fuerte connotación de clase para la paciente de Freud. La muchacha, que forma parte de una clase media alta, siente una atracción irresistible por las mujeres caídas. ¿Mujeres caídas en qué sentido? De clases sociales inferiores a la de ella. Ella es de una clase acomodada, casi de la burguesía judía de Viena. La dama, Leonie, es una mujer de los bajos fondos, cuya mala reputación es una condición de amor para ella,
y que le inspira fantasías de un rescate heroico, ¿sí? Lo trabajamos la vez pasada. Que sea una mujer de mala fama es condición de amor para ella. Ella también la quiere rescatar de esa vida. Y también Freud, esto está en el historial, de que habla de que hubo enamoramientos por otras mujeres antes. Una era por una actriz de cine en este lugar que iba de vacaciones en el verano, que dice que fue la primera que provocó la ira del padre de Sidoní, y también por una maestra estricta e inaccesible. Además, que Freud dice es obviamente un subrogado materno. Entonces va a decir que estos sustitutos de la madre, la prostituta, la actriz, la profesora, pertenecen a una clase inferior a la de Sidoní, pero también representan un colectivo de mujeres que se ganan la vida de manera independiente, fuera del matrimonio y del contrato heterosexual. En ese sentido, es como están en una condición muy distinta a como está su propia madre, por ejemplo, que no trabaja, depende de la mantención económica del padre de ella. Dice que estas mujeres que a ella la traía eran mujeres más independientes, o sea, no solo por cómo se ganaban el dinero, sino que además que por fuera del matrimonio y del contrato heterosexual. Eso es interesantísimo. Dice, y se pregunta, ¿podríamos decir que la fuerza de la atracción que estas figuras ejercen sobre la niña es, en parte, la fascinación por la independencia y la movilidad social que representan? O sea, lo que está planteando es, quizás algo que les podría atraer de ella también es que tienen un modo de vivir que no es el que conoce en su ámbito familiar. O sea, Freud dice, ella es una feminista, está en contra de esta desigualdad que hay entre los hombres y las mujeres. Toda su vida la madre la tiene en una posición relegada con respecto a sus hermanos. No puede salir a la calle sola, o sea, en su infancia no podía salir sola si no era acompañada de sus hermanos. A los hermanos le dan todo. Está en contra de esa desigualdad. Quizá también sea, en ese sentido, algo atractivo para ella, una persona que es independiente económicamente, que trabaja y que además no participa del contrato heterosexual, además, ¿no? Porque la Leonie, por ejemplo, no, qué sé yo, cuando ella empieza a salir con ella, estaba con un matrimonio, o sea, no estaba ella casada, ella estaba como en una trieja con un matrimonio. Luego, con un duque, creo que decir, que la mantenía, que le pagaba un departamento, pero no era al modo de un matrimonio heterosexual, además. Bueno, eso es lo que yo les quería compartir de Diana Fuchs, que me parece lo más interesante. Porque después tiene algunas cosas que me parecen como media tirada de los pelos. Porque al final, por ejemplo, dice que Freud, de alguna manera, ocupa todos los lugares con respecto a Sidoní. Es como su padre, es como su madre, es como la amada, se identifica también con ella. Cosa con la que a mí me parece como un análisis medio forzado. Dice, es como la madre porque también es quien la educa con respecto a las cuestiones sexuales, es como el padre porque ella lo pone en ese lugar, qué sé yo. Bueno, no sé, a mí me parecen medio forzados. Dice, Freud desempeña el papel de subrogado materno que imparte conocimientos sexuales a las adolescentes. Lo que Freud parece querer negar más ansiosamente es su propia identificación con lo femenino en el análisis de la madre. Y a la vez dice que como que Freud se siente afrentado por ella, por esta respuesta que él le hace una interpretación y ella le dice, mirá qué interesante, como si fuera una mujer de una clase social más alta que la de él y lo estuviera como tomando el pelo.
Dice, esta extremadamente lúcida comparación de su paciente con una gran dama que mira a través de su monóculo revela la susceptibilidad de Freud a las incisivas pretensiones de superioridad social de la muchacha. Freud no era en principio alguien de una clase social muy acomodada. Si bien él era profesional, él le costó mucho llegar a hacerse un nombre y tener un buen pasar económico, le llevó muchos años. De hecho, se cuenta en la biografía que sus pacientes a veces le pagaban con comida también, le llevaban comida. Como que acá dice que habría una susceptibilidad de Freud con respecto a a las personas mejor acomodadas que él. Bueno, no sé, es la interpretación de Diana. Bueno, para finalizar con esto y para que charlemos un rato, les quería leer una cita de un libro que se llama Homus, de Leo Bersani, que se los recomiendo un montón, un libro de los 90. Leo Bersani es un pensador gay, pero que no pertenece al campo de los estudios gays, por ejemplo. Es un poco crítico de eso también, es un poco crítico del movimiento gay que buscaba en Estados Unidos la aceptación por parte del régimen heterosexual. Él estaba en contra de que se buscara ser aceptado en los mismos lugares, ser aceptado como igual. Critica, es muy crítico de eso, y el libro ese lo escribe en medio del debate de esto de mucha gente del colectivo gay que quería pertenecer al ejército y no se los permitían, por ejemplo. Luego surgió una ley que les permite participar a condición de que no digan que son gays. O sea, una ley que se conoce como don't ask, don't tell, como no preguntes, no digas. Como no se pregunta y no se dice, pero se los deja participar en el ejército. Sobre eso también Butler tiene escrito en Lenguaje, Poder e Identidad, tiene algunos capítulos sobre eso. Porque en ese momento se consideraba que decir soy gay era como estar haciendo un acto gay. Entonces por eso no les permitían que lo dijeran. Era como si fuera una incitación a la homosexualidad. Por eso no se los permitían decir. ¿Cómo es su nombre? Ya se lo escribo acá. Leo Bersani es el autor y el texto es Homus. Está muy bueno porque se mete con el psicoanálisis, con Butler, con Wittig. Está interesante ese libro. Dice así. Esto está en el capítulo 2. Sí. ¿Alguien quiere hablar? Sí, solo gracias por poner el nombre del señor. De nada. Dice, porque a lo que a Bersani le interesa es lo que molesta de los gays a la heterosexualidad. Le interesa ir por ese lado. ¿Qué es lo que molesta a la heterosexualidad? No tratar de asimilarnos hacia lo que la heterosexualidad quiere según sus estándares, sino de molestar ahí, como armar como no querer ser asimilados. Bueno, habla de eso. Bueno, ya se estaba viendo venir todo el asimilacionismo. Entonces, les leo esta cita de Leo Bersani y dice, en los estudios gays hay muchos recelos hacia las investigaciones sobre la etiología de la homosexualidad. Me parece, escribe Kosofsky-Sedgwick, Kosofsky-Sedgwick es la autora de Epistemología del Closet. Toma una cita de ella que dice, me parece que el trabajo de afirmación de los gays está bien encaminado cuando apunta a minimizar su dependencia de cualquier versión particular sobre el origen de la preferencia e identidad sexuales de los individuos. Halperin, otro autor, también muy recomendable, dice, la búsqueda de una etiología científica de la orientación sexual es en sí misma un proyecto homofóbico. El interrogante mismo sobre cómo nos metimos en ese camino, o sea, por qué somos homosexuales, el interrogante mismo no se plantearía si no se supusiera que terminamos en el camino equivocado. El propósito subyacente a él fue en general averiguar
¿cuál sería la mejor manera de que volviéramos atrás y corrigiéramos el error? Si se acusa a la crianza, está la terapia psicoanalítica. Y si el problema radica en nuestros genes, está o pronto estará la ingeniería genética para reparar la anormalidad y los abortos para salvar a la sociedad del niño señalado como gay antes de nacer. Esto lo escribió en los 90, como en contra de cualquier proyecto de ubicar científicamente cuál es la causa de la homosexualidad. Y esto lo podríamos ampliar y pensarlo para cualquier tipo de identidad y de deseo no heteronormado. Porque en psicoanálisis sí en algunos psicoanálisis está muy presente el buscar la causa. ¿Por qué alguien es travesti? ¿Por qué alguien es transexual? Por ejemplo. Y no casualmente las explicaciones que se encuentran, por un lado son o constitucionales, ya no se le dice disposiciones pulsionales, sino que se le dice modalidades de goce, con el goce que tiene, o edípicas, es por el deseo de la madre, por la identificación al deseo de la madre. ¿Sí? No es algo que haya dejado de suceder, de tratar de explicar la causa de un deseo o la causa de una identificación. Bueno, hasta acá lo que les quería compartir.